Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Gracias por estar, gracias por sumarse, gracias por acompañarnos. Desde la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos nos place compartir con todos ustedes. Este espacio de los Ateneos interhospitalario, que se hace el tercer miércoles de cada mes, este mes nos invita a compartirnos sus experiencias la provincia de Río Negro, a través de la coordinadora del programa provincial, del programa de control de cáncer, atención paliativa y cronicidad avanzada, nuestra queridísima Mali Kohler, a quien voy a pasar la palabra para que ella nos presente a los equipos involucrados en esto y que nos contarán, nos compartirán su experiencia en estos raros tiempos de pandemia. Gracias a todos. Mari, es todo tuyo. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola a todos, a todas. Muchas gracias, Lili, y a toda la gente de la asociación por la oportunidad que nos dan de contar estas experiencias. A Laura, a Peri, que la veo ahí, tanta gente querida, a Debbie. Es una alegría enorme estar acá con todos ustedes y para mí es un privilegio, la verdad, estar hoy acompañando la presentación de estos trabajos tan conmovedores que han hecho nuestros compañeros sobre el acompañamiento en las terapias intensivas con filosofía paliativa. Y que, bueno, que las han llevado adelante estos dos equipos de cuidados paliativos de Río Negro. El equipo de cuidados paliativos pediátrico y de adultos del Hospital Pedro Mogillansky de la ciudad de Cipolletti, el equipo de cuidados paliativos del Hospital López Lima de General Roca. Yo les quiero decir un par de cositas y empezamos con la presentación. Quiero decir que hoy vamos a contar una experiencia concreta de trabajo en red desde cuidados paliativos, porque todas las acciones que venimos desarrollando en el programa, en los equipos y también en este contexto de pandemia, están todas vinculadas, ¿no? Trabajando en red. Ustedes saben que Río Negro
tiene un desarrollo progresivo y territorial de política sanitaria en cuidados paliativos, sobre el cuidado del final de la vida, que ya lleva 20 años y que está en proceso de transformación hacia el paradigma de la atención de la cronicidad avanzada. La verdad que nosotros venimos trabajando desde 2018, la pandemia nos frenó un poco, pero el avance del proyecto sigue porque tiene una segunda parte de aplicación. En el transcurso de esta pandemia empezamos a territorializar y a encarnar ese concepto de cuidados y descuidos que nos trajo la doctora en antropología Ana Domínguez Mon, a las capacitaciones que hicimos en cronicidad en el 2018 y el 2019, ¿no? A quien le agradecemos profundamente este aporte que realmente fue indispensable. En las experiencias que vamos a presentar hoy se ve una concreta aplicación, como en varias de las actividades que pudimos realizar durante la pandemia y que ya les contamos en otro encuentro previo. Una de esas actividades que organizamos fue escribir las recomendaciones de acompañamiento de final de vida en el contexto de COVID para las instituciones públicas y privadas que tuvieron un carácter de resolución ministerial y que también estará en la página de la asociación, además de la nuestra. Y otra de las actividades fue el armado de la red de comités de bioética provinciales, cuyos integrantes, más de 50 personas de los hospitales y de las comunidades, trabajaron muchísimo en cada lugar para poder elaborar pautas de asignación de recursos y cuidado de las personas desde una mirada bioética con aplicación territorial. Y ahí, en ese espacio, una de las noches en que nos reuníamos por Zoom, irrumpió esta necesidad. La verdad que comenzó a partir de la desesperación. La doctora Cristina Orlandi, que ahora nos está escuchando, jefa de la terapia intensiva del Hospital López Lima de Roca, que hoy nos acompaña, nos dijo muy angustiada a todos los que estábamos ahí del otro lado de la pantalla: nosotros no podemos con tanta muerte. Nos contó que no estaban acostumbrados a la muerte cotidiana, que todos los días alguien moría, y nos dijo concretamente que necesitaban ayuda. La verdad que desde la coordinación ya habíamos escrito y promocionado las recomendaciones y estaban vigentes, pero resultaba muy difícil ese trabajo en solitario. La sobrecarga de trabajo era enorme y evidentemente la carga de angustia de los equipos era muy alta. Así que la gente del equipo de cuidados paliativos de Roca se conectó inmediatamente con ella. Recuerdo que era una noche bien entrada cuando tuvimos esa conversación con la doctora Patricia Sartori y nos dijo, la jefa del equipo de cuidados paliativos de Roca, y nos dijo: cuenten con nosotros, estamos a disposición. Y en Cipolletti también las recomendaciones habían hecho eco, y a los integrantes de los equipos les preocupaba muchísimo que los pacientes murieran solos. Sabían que asegurar el derecho a morir acompañado requiere de mucho trabajo, y aunque los equipos también estaban asignados a la atención directa de COVID, el proceso fue al revés. Algunos integrantes de los equipos de cuidados paliativos de adultos y pediátricos fueron los que llevaron la propuesta a la terapia intensiva. Y ahí comenzó el trabajo en Cipolletti. La verdad que todo esto fue un engranaje de una trama virtuosa. Los compañeros van a contar el proceso, pero lo que yo quiero resaltar ahora es que, como dice la doctora Tripodoro, con quien hemos también desarrollado este concepto, la verdadera red es el vínculo. Y acá existió y existe un vínculo vivo que fue el sostén de este trabajo. Los textos se transforman en un papel vacío si no hay personas que los encarnen. Y esto fue un encadenamiento de hechos muy valiosos, de solidaridad entre compañeros y de poner en acto el resguardo de los derechos de los pacientes. Para mí es muy importante pensar la dimensión política de estos hechos, porque es parte de la deuda que tenemos como paliativistas y de la deuda que también tiene con nosotros el Estado. Sabemos también, por otra parte, lo poco que el Estado nos cuida, lo poco que nos cuida nuestro sistema, lo poco pensado que están los cuidados en salud en general. Ni para los pacientes ni para nosotros como trabajadores, si ni siquiera tenemos la ley de cuidados paliativos. Ya lo sabemos a eso. Yo creo que aquí se abrió una puerta enorme y también creo fuertemente que a veces para avanzar tenemos que ir por donde no sabemos cómo nos irá o por donde nos puede ir mal. Y acá se trató de enhebrar ese momento con un sentido al principio un poco confuso y de alta incertidumbre, pero muy revelador. Darle hospitalidad a esa desesperación desde las posibilidades concretas de trabajo en conjunto. Los compañeros sujetaron las recomendaciones a sus prácticas y las territorializaron de forma singular, porque son muy diferentes una de otra.
Decíamos, para terminar, en la presentación del programa de Río Negro, en el último encuentro de la LSP, que bien podemos traer a este ejemplo, que las complejidades del final de cada trayectoria de vida se constituyen también por las decisiones que se toman al respecto, tanto desde el sistema como desde la singularidad de cada paciente y su familia. Ser consciente de estas decisiones y cómo pueden cambiar el curso del cuidado y el camino hacia un buen final de vida desde una reorganización consciente del sistema sanitario es parte de alivianar ese momento. Y tanto como la organización, a nosotros nos importa desde el sistema sembrar la semilla del derecho a un buen morir, que es el bienestar del paciente, que el bienestar de ese paciente se priorice en cada lugar donde se muere dentro de nuestros hospitales, como hacemos nosotros en cuidados paliativos. Decimos que es un proceso que es significante para el sistema y es dignificante para los pacientes y sus familias. Así que bueno, la pandemia por COVID nos dio esta oportunidad. Ojalá puedan disfrutar mucho estas dos experiencias tan diferentes y tan valiosas. Así que muchas gracias de nuevo a todos y vamos a comenzar con la experiencia del Hospital López Lima de General Roca en palabras del compañero psicólogo Sergio Bagliotto. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, la idea era compartir un poco cómo fue, retomando un poco esto de la reunión que hubo entre la doctora Sartori, la doctora Orlandi y la doctora Mari Kohler. Luego tuvimos una reunión con la doctora Orlandi y surgió en el contexto que estaban viviendo en terapia intensiva, tenía que ver con, ya en ese momento, hasta septiembre del año pasado, no se aceptaban visitas, las terapias intensivas por un lado, y por otro lado los partes médicos ya había que darlos telefónicamente, por lo cual había una pérdida del contacto cara a cara. Y eso significó de por sí el hecho del COVID una sobrecarga laboral para el equipo de terapia intensiva, incluido el tener que lidiar con la nueva modalidad de comunicación, para la cual casi ninguna persona estaba habituado a sobrellevar. Luego, a partir de septiembre, se autorizó, como decía Mari, las visitas, pero bueno, se dieron en un nuevo contexto, que tendrían que ser visitas de una manera acotada en tiempo, por la exposición al virus, con equipos de protección, lo cual despersonaliza bastante tanto a las visitas como todo lo que es la situación, en un contexto donde hay mucho temor, en comparación de lo que solíamos hacer en cuidados paliativos, que tiene que ver primordialmente, originalmente, con enfermedades oncológicas, luego agregando cronicidad avanzada. Esta es la primera vez en la que nos tocaba afrontar una amenaza que es para cualquiera, no es solamente nuestro ser querido que puede llegar a morir, sino que también me puede tocar a mí, e incluso me arriesgo si voy a visitar a mi ser querido. Dentro de ese contexto se consideró que podía ser de utilidad una contención emocional más especializada de lo que habitualmente era necesario en terapia intensiva. Así que la propuesta que hicimos desde cuidados paliativos tenía que ver más que nada con la participación mía, en este caso como psicólogo, y considerar el acompañamiento de las visitas a los pacientes, ya que los pacientes en su gran mayoría estaban sedados y con respirador, entonces ya que no podíamos trabajar con los pacientes en sí, se podía hacer mucho para minorar el impacto emocional y social en los familiares. Así que los objetivos que nos planteamos en ese momento estaban relacionados con el equipo de terapia intensiva y con respecto a la familia. En cuanto al equipo, básicamente tenía que ver con poder aportar información acerca de los familiares, de la estructura de la familia y vincular en general de cada paciente, y para poder también en algún punto ayudar a poder contrastar un poco la información brindada en los partes médicos versus aquello que se ha registrado por parte de los familiares. Y los objetivos en cuanto a las visitas han sido primordialmente contención emocional, facilitar una eventual despedida, poder brindar recomendaciones sobre cómo hablar con los menores en las casas, que como básicamente utilizamos los principios universales y más importantes de cuidados paliativos, siempre considerando las 4 áreas que nos vamos a abordar ahora porque todos nos las sabemos de memoria, pero siempre pensándolas en cada visita, qué es lo que más remarca y qué es lo que cada uno necesita, porque si bien hay directivas generales, la singularidad siempre es lo que prima.
Incluso también hemos funcionado por esas cosas de la vida como punto de contacto para traer a algún ministro religioso si fuera necesario. Por ejemplo, hemos trabajado con un cura católico que ha venido a bendecir pacientes, en el caso de los familiares que lo deseaban desde el punto de vista espiritual. Y bueno, quiero comentarles de que los números redondos es que hoy mismo cumplimos 650 visitas realizadas en 11 meses, exactamente, desde el 23 de septiembre. La modalidad, les comento un poco cómo lo definimos, ¿no? Esto fue algo que lo armamos en un primer momento y algunas cosas las fuimos modificando, como todo proyecto que inicia, de acuerdo a los vaivenes. Lo que sí quiero comentarles es que el equipo de terapia intensiva, muy importante, han sido la colaboración y la predisposición, tanto de los médicos como de los enfermeros. Uno está acostumbrado a trabajar en cuidados paliativos, son servicios muy diferentes, y sin embargo se ha logrado trabajar mancomunadamente y siempre el objetivo a alcanzar primando sobre todas las cosas. Básicamente la modalidad han sido en un primer momento 3 visitas por día en 2 terapias intensivas, en un total de 13 camas. Actualmente estamos haciendo 4 visitas por día, 2 en cada terapia debido a la demanda que han habido de la cantidad de pacientes. Y básicamente la dinámica de trabajo funcionó, primero hay un pase del médico al psicólogo comentando qué pacientes van a recibir visita y brevemente cuál es la situación del paciente en ese momento y si acaso sobre los familiares hay algo importante para mencionar. Luego hay una coordinación entre el psicólogo y los enfermeros acerca de qué visita puede ingresar primero, siempre con un horario pautado, uno para cada UTI. Y bueno, de acuerdo a eso, los enfermeros son los encargados de colocar el equipo de protección personal, no obstante lo cual, si es necesario, porque la situación lo demanda, luego de que me lo hayan enseñado, uno puede también dar una mano en eso. Así que se empezó a trabajar también de esa forma, mancomunadamente, y básicamente una de las cosas que siempre suceden es que al ingresar al hospital se siente todo muy desconocido, los familiares tienen temor, muchas veces llegaban con mascarillas N95 desde afuera de la calle, pensando que se podían contagiar por solo hecho de ingresar. Entonces, bueno, se decidió eso, acompañarlos hasta la puerta, presentarse, y ellos ingresan con un consentimiento informado en el que habla de que van a visitar a un paciente, que van a ingresar a una sala donde hay COVID y que existe el riesgo de un contagio, que por suerte, o no es por suerte, sino por el trabajo serio y profesional de los enfermeros, no hemos registrado ningún contagio por una visita, y bueno, eso se ha mejorado porque, bueno, en un primer momento el permiso de nación tenía que ver con los últimos días de vida u horas, y estaba pensado como una despedida. Pero bueno, nosotros lo consideramos de que eso es una autorización para ingresar y que no solamente una despedida, sino todas las visitas que fueran posibles. Uno nunca sabe cómo va a salir un paciente, si se va a poder recuperar o no, pero independientemente de eso, lo importante es darle la mayor cantidad de visitas posibles, de contacto con los familiares, tanto para el paciente como para los familiares. Incluso utilizando recursos como los celulares para traer mensajes de audio y de video, en donde las personas que no pueden ingresar, ya sea porque tienen factores de riesgo, por la edad o por la distancia, puedan sentir que han hecho llegar su mensaje, que han estado presentes, y todo esto tiene un objetivo, ¿no? Que es ayudar a sobrellevar lo que es tanto la enfermedad, la incertidumbre, la gran incertidumbre que hay, y eventualmente para poder ayudar a un duelo que no se convierta en patológico. Bueno, habiendo recibido el consentimiento informado, hasta llegar desde la puerta, lo voy a decir literalmente, hasta la puerta del servicio de terapia intensiva, uno comenta, le pregunta si han recibido el parte médico, contrasta entonces qué información han registrado versus cuál es la información que se ha dado, lo cual en ese sentido uno va evaluando, ¿no? Que pueden haber defensas en las personas, como prácticas de la negación, adaptativa o desadaptativa, o circunstancias familiares de personas, cuestiones que suelen aparecer también en cuidados paliativos,
aparecieron aquí en esta situación. Entonces, si se tratara de alguna diferencia muy grosera que pudiera llegar a generar dificultades en esa misma visita, se realizan aclaraciones. Bueno, luego se ingresa, se presenta al enfermero que le da el equipo de protección, se les informa cómo es el encuadre, que básicamente es que es una visita de aproximadamente 15 minutos, eso varía, depende de la necesidad de cada paciente también, esa es una realidad, porque hay pacientes que se están en un plan de despertar y por ahí la estimulación viene es mucho más importante que en pacientes que están completamente sedados y que con ese tiempo es suficiente, ¿no? Y también se les aclara que luego de la visita existe la posibilidad de poder conversar unas palabras conmigo. Uno lo plantea de esa manera para que no se sientan obligados. La realidad es que muy pocas personas se han negado. Yo lo único que recuerdo son 2 personas nada más. Así que eso demuestra que hay, independientemente del trabajo que haga el psicólogo, la necesidad es clara y lo han mencionado muchísimo los familiares, el tener un espacio luego de ingresar a la habitación para poder descargar un poco y recibir contención emocional, recomendaciones y aclaraciones en cuanto a ciertas dudas que hay y conflictividad familiar, que si bien no ahondamos en eso, sí nos vamos a remangar un poco las manos en el caso de que eso pudiera llegar a generar o propiciar un duelo patológico o que llegara a generar problemas para el paciente. Y bueno, al finalizar el encuentro hablamos, ahí es en donde se plantean muchas dudas, muchos temores. Suele ser el momento en el que los familiares se desmoronan emocionalmente, intentan mantenerse, estas son las frases que siempre dicen, intentan mantenerse firmes y no llorar y no emocionarse para transmitirle buena energía al familiar. Y luego, claro, al mantener tanta tensión, una vez que pasa ese momento, suelen emocionarse y bueno, justamente muestran los temores, las preocupaciones. Las técnicas que utilizo para poder conversar son muy similares a las que habitualmente utilizamos, teniendo en cuenta también las recomendaciones específicamente para el COVID, ¿no? Como por ejemplo una de las cuales aquella persona que está visitando, que sabe que esa misma persona puede ser también padecer la enfermedad, terminar de la misma manera, y entonces la amenaza es para cualquiera, es un estado de alerta y de emergencia muy grande. Hemos aprendido mucho acerca, voy a decir lo último, al finalizar la jornada, le realizo un parte telefónico a la doctora Orlandi comentándole las cuestiones más remarcables acerca de las visitas que haya que tener en cuenta, ya sea para mejorar la comunicación o para saber que estamos en buen camino o para tener en consideración con respecto a los familiares, conflictivas, cualquier situación que se pueda dar, y por ende hacer más llevadero todo lo que es la estadía en terapia intensiva, independientemente de cómo finalice la situación. Entonces la idea es que no sea solamente una visita de despedida, porque si bien es menos traumático que no tener visitas, no alcanza solo considerar una visita de despedida como fue pensado originalmente desde Nación, ese primer paso para poder recibir visitas. Sí, tiene que ser una cuestión diaria como la que hacemos nosotros, siempre y cuando la infraestructura y la institución lo permita y los recursos humanos también. Si se puede y hay voluntad, claramente es posible, es viable y marca una diferencia, porque vivimos situaciones que son bastante inusuales para lo que es cuidados paliativos, como por ejemplo tener un hijo y una madre internados en las terapias intensivas a la vez, familiares que vienen a ver a su pariente y que han perdido a más de una persona, ¿no?, integrante de la familia por COVID o por otra cosa al mismo tiempo. Sin ir más lejos, hoy mismo una visita me comentaba de que tiene al hermano internado ya hace casi 2 meses en terapia intensiva y en este mismo año perdió a 2 hermanas más. Y como estas historias hay unas cuantas que son propias de estos tiempos que estamos viviendo,
y que también nos hacen pensar a todos. Este ha sido un trabajo que claramente, tal vez cuidados paliativos uno con el correr de los años lo hace de una manera que sale más aceitada, ¿no? Por la experiencia, etcétera. Acá son historias nuevas que nos hacen repensar nuestra propia vida, que nos generan nuevos desafíos. Esto es lo que ha sido. Hemos tenido que acomodarnos casi semanalmente, diría, a las novedades y en donde, a diferencia de como solemos estar acostumbrados en cuidados paliativos, hay muy poco tiempo para poder trabajar con la familia, la modalidad es distinta y se llega a aquellos que pueden hacer las visitas y siempre suelen haber muchas personas que desean entrar y pocas posibilidades por una cuestión matemática prácticamente. Y así que hemos aprendido a trabajar mucho con los mensajes, los carteles, todo tipo de técnicas para ser creativos. Y por supuesto remarcar mucho el nivel de profesionalismo que hay en el servicio de terapia intensiva, donde todo realmente es impecable y de esa forma se puede trabajar bien. Al menos yo puedo hablar desde el equipo del Hospital de General Roca, que es el que conozco. Creo que es necesario que estemos todos enfocados en la tarea como grupo y cuando eso se realiza se pueden hacer eso y más cosas. Hay una sala para conversar en la terapia intensiva, se armó una segunda terapia por el COVID y en esa segunda terapia, por supuesto que no era la original, en donde por ahí no existen todas las comodidades posibles para conversar, para poder contener, pero siempre con creatividad, ya sea de los enfermeros, de los médicos y también de mi parte hemos encontrado el espacio para poder contener y bueno, las cuestiones quizás después surjan preguntas, pero siempre las cuestiones que más han surgido son si los pacientes están sufriendo cuando están sedados, si se sentirán solos, existe el sentimiento de culpa planteado por las visitas acerca de, sobre todo en un primer momento, yo diría más bien el año pasado, hasta el primer cuarto de este año, cómo me contagié, cómo se contagió, culpa de quién fue y todas esas cuestiones que por supuesto ya sabemos todos que lo único que hacen es empeorar la situación del duelo que se avecina y en donde hay ciertas dinámicas familiares que propician ese tipo de cosas. Así que muy atentos a tratar de explicar determinadas cosas que tienen que ver con eso, con asignar un rol de responsabilidad a alguien en la familia, también pensar que el proceso de duelo implica una parte de sentimientos de culpa y de castigo, eso lo sabemos, y el duelo se va elaborando anticipadamente también. Entonces, por un lado, ir propiciando aquellos que uno sabe que se va a dar cuando los médicos nos van poniendo en autos sobre la progresión de la enfermedad del paciente. Y si tiene que ver con prepararse para pasar a la sala, también hay que trabajar porque los familiares por un lado genera mucha ansiedad esperar ese parte médico que se da media mañana hasta el mediodía, a ver qué novedades hay, mucha ansiedad, casi no hay familia que no lo viva y muchas veces los viven con angustia, a tal punto que a veces les cuesta comprender el parte médico por los nervios que tienen, por eso siempre se les recomienda que los graben y que los puedan volver a escuchar y que así puedan pasárselos a otros familiares, pero también les genera, y esto lo vemos con los pacientes que se han recuperado, un nivel de confianza y de seguridad a los familiares que, bueno, luego cuando los pacientes pasan a la sala, no es exactamente el mismo cuidado y atención que pueden tener, porque en la sala son mucho más pacientes, es otro tipo de complejidad, entonces luego los familiares tienen que quedarse acompañando durante el día, ya no son unos minutos por día de visita, sino que empiezan a tener una responsabilidad en el acompañamiento dentro del hospital. Entonces también los vamos preparando para eso, para armar una red que lo pueda contener al paciente cuando sale de la terapia en caso de empezar a recuperarse. Esa ha sido básicamente la experiencia que hemos tenido. No quiero excederme en el tiempo que habíamos quedado. Bueno, bárbaro, Sergio, una genialidad.
A ver si por ahí está Cristina, me encantaría, Cristina Orlandi, que es la jefa de terapia intensiva del hospital, a ver si puede un minutito darnos, si le podemos habilitar el micrófono, creo que estaba por ahí en la sala, a ver si ella nos quiere decir algo al respecto de esto. A ver, Cristi, si prendés la cámara y te vemos. Yo veo una María Orlandi, ¿es la misma? Sí, Sí, María, es ahí se María Cristina habilitó. Orlandi. Hola, hola. Bueno, acá estoy con otro médico del servicio escuchando a Sergio. Ay, muy bien, qué Bueno, bueno. mucha satisfacción, esa es la palabra, lo que nos dio esta presencia de paliativos a través de Sergio todos estos meses, y mucho alivio. Alivio emocional, no solo el que él pudo dar a la familia, sino a nosotros mismos, ¿no? Porque fue una gran ayuda. Yo creo que es un alivio emocional para nosotros la contención que él pudo dar a esas familias. Así que fue una experiencia realmente muy positiva. Es más, ojalá que cuando todo esto pase y cuando la pandemia ya no sea pandemia y volvamos a la vida normal, tengamos en las terapias intensivas profesionales con esta formación, psicólogos que nos puedan acompañar, porque creo que no es una necesidad solo del COVID, sino que es una necesidad continua, ¿no? Así que fue muy enriquecedor y de gran ayuda. Creo que estamos todos contentos. Sergio, aparte es impecable, deja plasmado todo en la historia clínica, hace la devolución, como él dijo, por un mensaje de voz. Así que estamos trabajando muy bien. Nos sentimos parte del equipo de trabajo, fue muy aceptado por enfermería, que cumplía un rol tan importante. Así que no son más que comentarios positivos. Quisiera que puedan escuchar a las familias de los pacientes, no solamente los que sobrevivieron, sino los pacientes que fallecieron, cómo nos hacen devoluciones de gratitud, de que se han sentido contenidos y acompañados. Así que yo creo que fue muy positivo y bueno, espero que todas las instituciones lo puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Sabemos de tu enorme compromiso, también formando parte de la red de comités de bioética, en los equipos de terapia intensiva, así que bueno, para nosotros es una palabra hermosa, la tuya, y que nos da mucho estímulo para seguir. Y también creemos que tiene que ser en conjunto, pero Sergio es nuestro, cuidadito, cuidadito, ojito. No sé si no lo vamos a robar, Veremos. Bueno, muy bien. Gracias, Sergio. Muchas gracias por tu síntesis, así en poquito tiempo, de todo ese enorme trabajo que hiciste. Y ahora vamos a pasar al equipo del Hospital Pedro Mogillansky de Cipolletti, que está conformado, el equipo que trabajó en la terapia intensiva, por integrantes de los equipos de cuidados paliativos de adultos y pediátricos, ¿sí? Acá vemos a Melina Sansegundo, que es médica, paliativista del equipo de adultos, Sofía Pesetti, que es médica generalista y paliativista pediátrica del equipo pediátrico, está Moro, que es trabajadora social también del equipo de adultos de Cipolletti, y está Carlos Leichner, que es voluntario del equipo de cuidados paliativos de adultos de Cipolletti. Así que ellos nos van a presentar la próxima experiencia. Bien, no sé quién empieza. Melina, a ver si podemos abrir. Ahí estoy. Me estaba complicando para abrir el micrófono, perdón. Bueno, buenas tardes. Yo soy Melina Sansegundo, yo soy médica, como dijiste, Mari, médica clínica y paliativista del equipo de cuidados paliativos adultos del Hospital de Cipolletti. Y conformamos un equipo, ¿sí?, que desde septiembre a diciembre del 2020 empezamos a asistir una vez por semana a la unidad de terapia intensiva del hospital, en acuerdo de realizar un pase de sala, enfocándonos en personas con pronóstico de final de vida próximo. Nos informábamos del nombre del paciente, la situación general clínica y de un contacto de su entorno afectivo.
nos ocupamos de dejar disponible un celular en la terapia que era para recibir los mensajes enviados por la familia o el entorno afectivo de esos pacientes. El dispositivo, como nombraste recién, fue conformado por Isnelia, una enfermera de cuidados paliativos de adultos, Carlos, el voluntario, Moro, la trabajadora social, y 2 médicas, que éramos Sofía y yo. Todos con formación en cuidados paliativos e integrantes de algún equipo de cuidados paliativos del hospital. Nos basamos en el texto del Protocolo Provincial de Río Negro de Acompañamiento de Final de Vida por COVID, que se generó oportunamente desde el Ministerio, y también formaron parte los terapistas, que fueron los que permitieron llevar adelante el proyecto, y fueron actores principales en muchos casos junto a enfermería de la terapia intensiva. Así, cada quien del equipo asumió un paciente, para luego contactar con la familia, explicando quiénes éramos, que no dábamos partes médicos, sino que nuestra función era que a través de un mensaje o filmación corta se pudieran contactar con su familiar que estaba en terapia. Y nosotros reenviábamos esos mensajes que se generaban al celular que habíamos dejado en terapia intensiva. Y el personal de la terapia intensiva, sean médicos o enfermeros o nosotros mismos a veces, les hacíamos llegar los mensajes a los pacientes, haciéndoles escuchar, estuvieran despiertos o dormidos, con las medidas de cuidado pertinentes. Nos ha tocado por ahí tener que vestirnos para colocarnos todos los elementos de protección para poder ingresar a ver al paciente y hacerle escuchar el audio o la filmación que había enviado su familia. En esta experiencia de 4 meses, acompañamos 27 pacientes, en un promedio de edad de 25 a 60 años, hombres y mujeres, de los que fallecieron 14. Cabe aclarar que la UTI del Hospital de Cipolletti contaba en ese momento con 9 camas para pacientes ventilados, ¿sí? Todos pudieron ser acompañados, salvo uno que no pudo despedirse porque su desenlace fue muy repentino. No logramos acceder a tiempo para poder activar el dispositivo. Se pudieron realizar despedidas telefónicas de personas que aún estaban sedadas. Además, el equipo de terapistas, a partir de que los pacientes negativizaban la PCR para el COVID, comenzaron así después a permitir una visita semanal abriendo la terapia a los familiares. Y cabe mencionar que en paralelo el equipo de kinesiología del hospital también siguió realizando la tarea de rehabilitación y de comunicación con la familia, especialmente en las situaciones de los pacientes que tenían una perspectiva de mejoría y una perspectiva de la salida de terapia intensiva. Ahora sigue Sofía. Sí, podemos habilitar el micrófono de Sofía Pesetti. A ver si lo puedo habilitar yo. Creo que sí. Ahí está, ¿no? Sí, estaba tratando de ver cómo les avisaba. Bueno, como contaron, yo soy médica generalista, por eso he trabajado con pacientes adultos y ahora estoy trabajando en el equipo pediátrico. Pero bueno, la pandemia me dio la oportunidad de volver a los adultos y les voy a contar un poco lo que implicó esta experiencia para todo el equipo de salud. Esto que contaba Meli, los o sea, en la UTI, tanto enfermeros como médicos se vieron involucrados en hacer escuchar estos audios a los pacientes, estuvieran sedados o despiertos, y eso fue generando un compromiso en el equipo, ya que estaban muy movilizados cada vez que escuchaban estos audios, que eran de niños, de adultos, de la familia. Y así, cada vez que pasaban varios días, que el paciente no recibía un mensaje, nos avisaban. En este pase semanal, al principio casi no era habitual que nos esperen, después
ya se fue haciendo un hábito, teníamos un día y un horario en donde al principio nos pasaban un numerito escrito en un papel, a veces ni lo tenían registrado, no sabían ni cómo se llamaba la persona que íbamos a llamar, o qué parentesco tenía, y con el tiempo fueron dándose cuenta que esos datos eran súper importantes para que nosotros pudiéramos contactarnos con el familiar, saber quién era, qué relación tenía con el paciente. Entonces ya nos esperaban con el pase listo. Y si antes de esa semana, porque íbamos todos los lunes, si antes del lunes siguiente el paciente se agravaba, nos avisaban que el paciente estaba más grave para que pudiéramos llamar a los familiares y prepararlos quizás para una despedida. Como dijo Meli, a medida que los pacientes iban negativizando su PCR, la terapia empezó a hacer puertas abiertas, a recibir familiares una vez por semana. Si el familiar aún no negativizaba, permitían que lo vean a través de un vidrio. Y esto ya es un modo de trabajar de la terapia. Nosotros en diciembre los casos bajaron, casi no había pacientes en terapia, entonces como que el dispositivo en ese momento se suspendió porque parecía que ya no era tan necesario, y en marzo, cuando empezaron a subir los casos, nos acercamos a la terapia, pero como la visita semanal estaba instaurada y los mismos terapistas, hasta los más escépticos en ese momento, llamaban para dar el informe del familiar, la evolución, y les decía, usted tiene que venir a ver cómo está su familiar hoy. Entonces nos pareció que quizás el dispositivo ya no era tan necesario porque la familia veía una vez por semana a su familiar y en su evolución, ¿sí? Igual, una de las compañeras hasta el día de hoy sigue acompañando a aquellos pacientes que van a estar en final de vida en clínica médica, sobre todo, y a veces en la terapia cuando lo requieren. Y para nosotras, nosotros, integrantes de este dispositivo, fue una experiencia súper fuerte. Estábamos todos inmersos en esta terapia que nunca, como seres humanos, habíamos experimentado, tratando de aprender cómo no contagiarnos, teniendo miedo por nuestras vidas, por la vida de nuestros familiares, viendo esto que era trágico como parte de un sistema de salud, que veía morir personas en soledad. Como me dijo una enfermera un día, los vemos entrar por la guardia y salen en una bolsa negra. Y eso fue como una cosa que activó en nosotros el hecho de tener que hacer algo, ¿no? El personal no daba abasto para cumplir con sus funciones, acompañar, estaba perplejo ante la complejidad de cada situación, veíamos compañeros fallecer, o sea, a veces, esto obviamente sigue, ¿no? Pero en el momento en que generamos el dispositivo y hemos tenido que acompañar a familiares de estos compañeros. Bueno, esto nos motivó a ir adelante con el proyecto, la formación en cuidados paliativos de tantos años, en el acompañamiento de pacientes y familiares con enfermedades avanzadas o amenazantes para la vida. Veíamos la oportunidad de desarrollar un cambio a nivel institucional, brindando todas estas herramientas de tantos años, mejorando la comunicación de las malas noticias, el acompañamiento del paciente solo, de los familiares que recibían un llamado telefónico diciendo hoy está bien, hoy está mal, hoy lo sedamos, hoy lo despertamos, y a veces o está más grave. No había una contención de vida, era un momento súper desgarrador, difícil de asumir, de acompañar, de entender. Bueno, como trabajadores obviamente implicó un despliegue extra porque todos seguíamos en nuestras funciones habituales, esto era extra, pero era compensado por la satisfacción de generar un cambio y un aporte en el modo de trabajar de todos los equipos, en la terapia, en cuidados paliativos y con las familias. Y en lo complejo de todo este momento de la pandemia nos generó ánimo y fuerza para continuar con la tarea asumida y garantizar el acceso al derecho a no morir en soledad, sobre todo. Hicimos encuentros virtuales con los que participábamos del dispositivo, donde compartíamos nuestras emociones como una forma de autocuidado, atendiendo a nuestra propia fragilidad, porque era súper fuerte, nosotros escuchábamos los audios, había videos,
y nos tomaba a cada uno en primera persona, ¿no? Y también creamos una planilla interactiva en la cual volcábamos los datos recabados de cada situación y donde se detallaban las intervenciones que hacíamos para que todos los integrantes tuviéramos un panorama actualizado de lo que sucedía con cada paciente. Y ahora, si le pueden habilitar el micrófono a Carlos, que él culmina ya el relato de la experiencia. ¿Se escucha? Sí, Carlos, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Leichner. Yo soy voluntario en el equipo de cuidados paliativos oncológicos de adultos del Hospital Pedro Mogliansky de Chipoleti. Ante todo, me gustaría agradecer el espacio de encuentro, donde en palabras poder intercambiar nuestras experiencias. Y justamente hablando de experiencias, quiero compartirles un escrito donde intenté reflejar el proceso de esos meses desde la perspectiva del voluntariado. Recuerdo el curso de capacitación en el año 2014. Allí hicimos un ejercicio que fue un norte a seguir cada día en los que me vinculo con la tarea. Una ronda de personas, nos descalzamos, dimos un paso al costado y quedando frente a zapatos ajenos, intentamos calzarnos, poniéndonos en los zapatos de otro. De eso justamente se trata, amorosamente de ponernos en los zapatos del otro. No es fácil. Puede que no podamos, puede que nos aprieten, puede que nos queden grandes, pero siempre lo intentamos. Irrumpió la pandemia de COVID-19 y toda esa práctica basada en el contacto presencial, la mano tendida, el abrazo contenedor, la escucha activa, toda esa teoría aplicada se escurría como agua entre las manos. Las personas eran internadas, aisladas en soledad. La dicotomía del contacto estrecho que pasa a ser sospechoso y debe mantenerse alejado. En la intención de paliar de alguna manera tanta incertidumbre, tanta angustia, formulamos la creación de un dispositivo de acercamiento, de nexo entre esos pacientes aislados y sus familias y entorno, entendiendo desde el inicio que la distancia era física, pero no social. La comunidad respondió al pedido donando teléfonos en desuso. El personal de UTI se interesó acoplándose activamente al desafío. Los familiares tomaron la propuesta como un puente de amor. Ese puente de amor que los vinculaba con su ser querido, quitándoles el estigma de número estadístico, frío e impersonal, y devolviéndole de alguna manera la identidad de sujeto. En la UTI se debatían entre la vida y la muerte personas de carne y hueso, no números. Eran abuelas, abuelos, madres, padres, hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, amigas, amigos, compañeras y compañeros de trabajo. Familias enteras, atravesadas por el desconcierto, pudieron a través del dispositivo y con una simple conexión de WhatsApp llegar con un mensaje de audio, con un video a esa persona que tanto lo necesitaba. En casos para incentivar emocionalmente una mejoría, en casos para expresarle cuánto lo amaban ante la inminencia de la muerte. Despedidas tan necesarias para unos y otros, para de alguna manera no morir en soledad, para sentir que no se partía en un desierto lejano, haciendo de esta manera los duelos menos patológicos. Y estos procesos se vivían en la particularidad que todos como sociedad estábamos atravesados por la misma situación. Nadie estaba exento. El personal de salud desbordado, arriesgando su propia vida, intentando salvar otras. De esta manera, cada vez que nos contactábamos con el teléfono puente en UTI, dejábamos el agradecimiento por el esfuerzo y el aliento a seguir. Ellos estaban en la primera línea, y en cada oportunidad que nos confirmaban que el paciente había visto los videos o escuchado los mensajes de audio,
surgía la necesidad insoslayable de trasladarle la novedad a la familia. Ese era el momento tan esperado. Las lágrimas, el agradecimiento, la sonrisa relajada, una luz de esperanza en la oscuridad. Intercambiar todas estas experiencias con el resto de los integrantes del dispositivo nos alentó en esos meses a no bajar los brazos, aún en la demoledora adversidad. Fue una manera de reconocernos desde la fragilidad, potenciando nuestras fuerzas y oportunidades. Nos apoyamos mutuamente, nos consolamos, creímos firmemente en nuestro proyecto. Siempre, siempre recordaré las imágenes de aquellos pequeñines alentando a su abuelo a ponerse bien, mientras ellos cuidaban de su caballo y el perro galgo, compañero de incontables cabalgatas. Nunca olvidaré los pasacalles de bienvenida a un papá que resurgió al ver un video donde su hijito pedaleaba solo en la bicicletita. Estará siempre presente ese otro hijo agradecido por sentirse contenido y poder despedirse de su padre. Camosomeis, suena raro, ¿verdad? Camosomeis fue la designación que una compañera encontró para el grupo. Es la abreviatura de Carlos, de Moro, de Sofía, de Melina y de Isnelia. O tal vez sea la abreviatura de calidez en la contención, motivación por el otro, solidaridad ante el dolor, metamorfosis para mudar de un estado a otro, intentando, como dijo alguna vez Pichón Rivière, transformar lo siniestro en maravilloso. E istmo, ese istmo que unió los continentes sufrientes con los continentes de sus amores más profundos. Muchísimas gracias. Todos llorando, estamos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos equipos. Muchas gracias. Para mí es un privilegio. Y nada más. No tengo más nada que decir. Así que estamos disponibles para las preguntas. Bueno, creo que estamos todos emocionados. Al comienzo, Mari agradecía esta oportunidad. Creo que somos nosotros los que estamos agradecidos por la oportunidad de compartir esta experiencia de ustedes. Gracias por este excelente Ateneo, conmovedor, inspirador para todos los equipos. Creo que, como dijo Mari al principio, la pandemia nos visibiliza necesidades profundas de nuestros pacientes y las familias, y nos enfrentó a otras que impensadas, ¿no es cierto?, antes de la pandemia, y que nos exigió mucha adaptación y creatividad y organización y comunicación, y como decía Mari al comienzo, nos mostró la necesidad de formar redes, de comunicarnos, de involucrarnos y de asumir este compromiso de todos, ¿no es cierto? Gracias de nuevo, felicitaciones, hay un montón de felicitaciones en el chat que ahora vamos a leer. Pero bueno, felicitaciones por además por el trabajo diario impecable que encarna sin ninguna duda la filosofía de los cuidados paliativos, de este abordaje humanizado, y que tiene un enorme impacto no solo en las historias que ustedes relataban, en la historia personal de los pacientes y de las familias, sino también de cada uno de nosotros, de los profesionales y de los equipos. Como decía la doctora Orlandi, enorme impacto en los equipos y el alivio, la ayuda y el acompañamiento en este trabajo que se está haciendo tan duro y tan prolongado, ¿no? Así que felicitaciones de corazón, y creo que todos los que estamos participando sentimos lo mismo. Lili, si me ayudas a leer un poco los comentarios del chat. Lauri, hay unas manos levantadas que a lo mejor por ahí quieren hablar o hacer un comentario. Me parece que por ahí podemos empezar por ahí.
Digo eso porque están así como no somos tantos, a lo mejor se Podemos puede... aprovechar. Sí. Beto Lobos ahí. Sí, yo los desmuteo. ¿Los podés habilitar? Dale. Sí, ahí estoy desmuteando Beto Lobos, si se puede... Ahí estamos, ahí puede hablar ya. Bueno, no, la verdad que hermoso y inspirador, ¿no? En realidad, es un relato, una experiencia conmovedora que es muy destacable el trabajo que está haciendo todo el equipo y es como un norte para seguir al resto de los equipos, ¿no? Así que agradecerles por todo lo que hicieron y siguen haciendo. Así que era un poquito de eso. Bueno, muchas gracias. Había algunas más manos levantadas, pero me parece que se bajaron, no sé si se bajaron. Moro, ¿querías hablar? ¿Querías hacer algún comentario? Ahí te desmuteo. Creo. Fíjate si podés. Sí. Ahí está. No, bueno, la verdad que estoy muy emocionada también. Agradecer un montón el espacio para quienes nos animamos a pensar que podíamos hacer algo que tuviera que ver con la unidad de terapia intensiva. La verdad que eso fue súper importante porque como quienes hacen paliativos, de quienes están presentes, saben el impacto que tiene para quienes hacemos paliativos hace muchos años, ver personas en la situación de terapia intensiva, que eso es como de alto impacto. Y entonces como también animarnos a que nos den el lugar de entrar, de estar ahí, de compartir ese ratito, aunque fueran 5 minutos para que pudiera escuchar ese audio, hacer el entrenamiento de hacérselo escuchar 3 veces, de que los ruidos de la terapia no interfieran en que pudiera de verdad escuchar, porque también en esos intercambios nos devolvían algunos gestos mínimos del brillito en los ojos, de ver el video, de escuchar lo que pasaba, de conectarse con su familia, con sus seres queridos. Me parece que eso nos conmovió un montón, pero también nos daba mucho alivio, como bueno, hay algo que podemos aportar. Entonces como esa sensación de activar, de estar como siendo parte, no solo contemplando, siendo, si se quiere, hasta testigas, medio ahí que íbamos como un respeto muy minucioso, como en algunos lo seguimos haciendo, porque seguimos como vinculadas con esta tarea, pero que esos meses fueron de mucha intensidad porque eran en otro contexto que no es este de ahora. Entonces tenía como otro impacto ahí. Pero bueno, me parece que ojalá que si hay terapias en las que aún esto no esté ocurriendo, empiece a pasar. Eso me parece que también, no solo pensando en las personas que están internadas, sino en los equipos de salud. Porque yo creo que aportar ahí en ese impacto, que yo creo que todavía no estamos, hoy lo hablábamos más temprano con mis compañeros y compañeras, no estamos tan lejos de la pandemia como para mirar retrospectivamente, como que está encima todavía. Entonces, en un intento mini de mirar, yo creo que hacer algo a quienes tenemos cerquita de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestras ideas, la filosofía de los cuidados paliativos, me parece que nos va a permitir una mejor salud mental a futuro, como muy de autocuidado, como cómo cuidamos nuestra propia salud mental haciendo algo ahora. Eso nomás me parece. Gracias. Yo algo práctico, porque al principio, digamos, la gente mandaba también para que, la verdad que fue súper simple implementarlo. Mandamos un mensajito de los contactos, necesitamos un teléfono, nos llegaron como 10. Fuimos a la UTI, bueno, encontramos un montón de puertas abiertas, ¿no? Pero, no sé, como que en la práctica nos fuimos haciendo como duchos de cuánto tenía que durar el mensaje, se lo transmitíamos a los familiares, y después también, me acuerdo de Amoro, que adquirió una forma de comunicarse, ¿no? Y si el paciente quería volver a escuchar, decía, bueno, decime 3 veces con los ojos así, y los pacientes respondían, o sea, nos hacían el gesto, querés repetirlo, y hacían un pestañeo, y bueno, sabíamos que o sea, encontramos las formas de comunicarnos. Los pacientes, algunos estaban sedados, igual la familia se despedía del paciente sedado, porque estamos todas convencidas y convencidos de que el paciente sigue ahí, y que es importante para él o para ella y para la familia despedirse. Bueno, eso nomás. Hay un par de preguntas que nos llegaron, algunas por el chat y otras por el Facebook.
Bueno, felicitaciones de todos. Además de las ganas de que se instalen estos dispositivos tan importantes en las UTIs, ¿qué condiciones o posibilidad en las gestiones vislumbran que esto pueda ser posible concretarlo en los hospitales? Bueno, ahí puedo contestar yo alguna cosita al respecto de eso. Sí, levante el guante la que le corresponda. Claro, que levantemos el sayo. Ahí me toca esta cosa. La verdad es que lo que yo siento con respecto a esto es un poco al principio de lo que decíamos, ¿no? Uno escribe, está pensando, está todo el tiempo pensando los protocolos, los armados, las recomendaciones, las normas, pero después la manera en la que se encarna y en la que se lleva adelante depende de montones de cositas que no tienen nada que ver con eso que uno escribió, que muchas veces tienen que ver no solamente con la voluntad, sino con la práctica cotidiana de algunas cosas que están establecidas de un modo determinado en los distintos servicios, tanto en los equipos de paliativos como en los equipos de terapia. Los equipos de terapia es como que, ¿qué va a venir a hacer un psicólogo acá? Yo soy amiga de un terapista que me dice, yo trabajo con pacientes que no hablan, es así. Y él no necesita nada, solamente necesita saber cómo está el sodio, el potasio, qué sé yo, y después el resto, lo que más le cuesta era darle el parte a la familia, ¿no? Y entonces un poco esto lo que vino a pasar. Yo creo que hay una cosa previa acá. Ustedes saben que Río Negro tiene una inserción de cuidados paliativos en los hospitales que claramente no ocurre en otras partes. En los equipos de clínica médica también pasa lo mismo. La gente está acostumbrada a que están los equipos de paliativos, entonces también incorpora de a poquito en el pasillo algunas herramientas y cosas que después son las que pueden decir, bueno, me puede llegar a servir esto a mí, ¿no? Entonces yo creo que hay una especie de caldo de cultivo previo, de trabajo previo, de convencimiento previo de los servicios para recibir esta filosofía paliativa y también de los equipos de cuidados paliativos para decir, bueno, esto que yo hago, no solamente, o sea, ¿por qué tengo que acompañar bien a un paciente oncológico y otro paciente que está al lado en la misma cama, que se está muriendo también y que se está muriendo de una insuficiencia cardíaca? ¿Por qué yo no hago lo mismo que hago con el paciente oncológico? Eso es algo que nosotros hemos venido trabajando desde hace años. Al respecto de pensar, tenemos que abrir la cabeza porque nos vamos a morir todos y todos necesitamos pensar qué va a pasar, todos necesitamos despedirnos, todos queremos morir en nuestra casa acompañados por el equipo soñado que somos nosotros para los pacientes. Entonces a mí me parece que en la gestión lo que hace falta es dos cosas, paciencia y más paciencia, claramente. Pensar para dónde se va, insistir, así como la gotita que está en la piedra. Hay que insistir. Y estas cosas son producto de muchas veces de la insistencia sobre personas que tienen estos corazones, claramente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo diría de este lado. Coincido contigo y cada uno en su hospital y un poco sin la experiencia de las terapias intensivas. Cuando se hicieron el webinario de experiencias de cuidados paliativos, cada hospital, cada centro mostró que con y yo fui anotando palabras, Sergio hablaba de voluntad, y yo a eso le sumo de ingenio, y creo que cada uno puede desarrollar sus propios protocolos si tiene voluntad y si tiene ingenio. Porque también cada uno es el que sabe cuáles son los recursos, cuáles son los momentos, el cómo, el dónde lo puede hacer. Cuando hablaban de los celulares, me acuerdo al principio con Peri pensábamos cómo conseguir celulares acá en Capital Federal, y qué bueno que la comunidad sumó. Creo que esto que ustedes están contando es, cada uno hizo lo posible desde su lugar. Es un trabajo en red, todos haciendo para ayudar al otro. Y lo que decía la doctora Sofía Pesetti, qué bueno el aprendizaje y los que bregamos por las acciones paliativas, la atención paliativa. Vos sos un referente en esto, Mari.
si bien es un desafío y qué bueno sería no haber aprendido sin tener que pasar por todo lo que pasamos, pero bueno, cada desafío es una oportunidad y los felicito por haber capitalizado la oportunidad, haber aprovechado la oportunidad. Tengo más preguntas, aparte de estar conmovida. Sí, así perdón, que, Lili, acá sí. Peri agregaba a lo que vos decías del esfuerzo y la organización y la creatividad, agregaba la paciencia y la perseverancia. Tal cual. Y yo Sí, me yo sumo a lo agregaría que desde la decía. gestión también pensar en que se destine personas para esto, o sea, que es tan importante como atender en un consultorio, como intubar, como, no sé, todo lo que hacemos, una curación, no sé, de acompañamiento, o sea, la gestión también tiene que trabajar para que haya personas que cobran por esto, digamos, que están ahí, que se les destine el tiempo y el horario en su jornada laboral para realizar esta tarea, digamos. Eso me parece fundamental. Pero ustedes levantaron el guante de mostrar que se puede y que no se necesita alta tecnología ni medicamentos de alto costo. Se puede con ganas, formación y compasión. Pero lo que decía Mari al principio, que a veces esto solo no alcanza, ¿no? Que se necesitan recursos, como decía Sofía, y que se necesitan políticas de salud y que se necesitan leyes que garanticen esto, ¿eh? Esto me parece que lo dijo al comienzo. Lo dijo Peri al comienzo, sí. Mari. Les leemos ¿Cómo trabajaron algunas... ustedes su propia emoción en este contexto? Meli, a ver. Nosotros tuvimos varias reuniones, lo dijimos ahí en el relato, nos reuníamos por Zoom, y bueno, y ahí canalizábamos todas nuestras experiencias, cada uno con su paciente asignado, y bueno, aparte de eso, de volcar la información en la planilla interactiva, también nos llevaba un tiempo como de estudio y de ideación de estrategias para poder acompañar a esas familias, y eso nos puso en juego muchas veces nuestras propias emociones, porque a veces eran personas conocidas o compañeros de trabajo. Tuvimos una experiencia con una compañera que Moro fue la que trabajó ahí, pero realmente fue muy fuerte para todos, porque era una persona que estaba con nosotros en el hospital todo el tiempo y que nos tocó acompañar en este momento y vivenciar con ella todo lo que le iba pasando en el final de su vida, y la verdad que esa experiencia en particular a todos nos dejó una huella muy, muy triste, pero bueno, pudimos, apoyándonos entre nosotros, pudimos entender que tenía que ser así y que nosotros, o sea, lo entendimos, pero no lo comprendíamos, pero lo tuvimos que aceptar y pudimos ponernos de pie para poder estar. Pero la verdad que realmente este grupo que se hizo fue como medio espontáneo, o sea, fue Sofía que trajo la idea y dijimos, bueno, yo, pero es medio como que no sé si no tuvimos en cuenta en el momento el impacto de lo que íbamos a hacer. Me parece que en el momento no lo pensamos cuando dijimos sí. Todos con la voluntad de ayudar y de estar y de poner nuestro granito de arena, y realmente salió una experiencia brutal y a la que todo nos dejó muchas cosas buenas, a pesar de ser una experiencia tan triste, ¿no? Pero bueno, eso fue fundamental. Así que eso es lo que puedo decir. Otra pregunta. Yo quiero sumar solo dos cositas. Una es que, primero que me parece que yo le pongo como cabeza de cómo pienso las cosas, una es capacitación, haber tenido formación para poder pensar estos escenarios, porque si bien nosotros conocemos la muerte desde otro lugar, desde otra manera, de otra faceta, digo yo, ¿no? Ahora que le conocimos la otra cara que es bestial, así como... Pero sí me parece que la capacitación hace ahí su trabajo.
digamos, que es de dónde sacar herramientas, de lo que tenemos, de lo que habíamos conocido, de lo que habíamos escuchado, porque si no, creo que no lo hubiésemos podido sostener para nada. Y después me parece que también es el trabajo en equipo, como con quién intercambiar, no solamente en términos de catarsis, sino con quién poder pensar. ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? ¿Por dónde vamos? Tal cosa se lo muestro, no se lo muestro. Decidir lo chiquito, que es enorme en ese momento, con alguien más, y no decidir en soledad. Eso me parece que son como, para mí, como los grandes pilares que permiten sostenerse emocionalmente. Y después, que esto como no tan de la formación, ¿cómo pudimos? Que creo que es como estamos haciendo todas las personas que estamos acá y todas las personas que estamos trabajando en algún área de salud en todo este tiempo, con las herramientas previas, con algunas ideas de antes, con las ideas nuevas que podemos, sí, al vuelo capturar y decir, con esto me sostengo otro poquito, a veces más conscientemente y a veces realmente sin tanta conciencia, pero sí con ganas de sostenernos, porque nos parece que este es el momento de hacerlo y hacerlo con otra gente. Eso. Yo quiero decir que aparte con miedo, porque la verdad que si había algo que había en el momento que dijimos vamos a hacer esto, era miedo, tremendo miedo, de lo que pasara personalmente, que ustedes lo relataron, pero digo, esta seguridad con la que cuentan ahora, yo me acuerdo lo que eran hace un año y lo que son ahora, y nada, y digo, esto, ese miedo fue absolutamente atravesado por la experiencia y ustedes son hoy otras personas, pero eso es así, con miedo, con un montón de miedo. Ahí creo que Sergio también levantó la mano. Sí, ¿se escucha? No sé. Sí. Simplemente también para responder desde mi lugar a esa pregunta de las emociones, porque es un lugar diferente el de las chicas que comentaron, porque yo no viví una pérdida cercana ni de ningún compañero de trabajo en el hospital. Fueron todas personas desconocidas para mí, y sin embargo, quiero hablar de dos partes. La primera tiene que ver con que siempre lo pensé desde un lugar como en paliativos. Yo soy de Buenos Aires, vivo en Río Negro, toda mi familia está en Buenos Aires, mis padres tienen más de 70 años, y siempre pensé la situación de que ellos podrían estar en una situación similar a la de los pacientes que me tocaba atender, y que me gustaría que si eso hubiera sucedido, que también pudieran tener la posibilidad que nosotros les estábamos dando desde acá, ya sea a ellos, a mis padres, a mi familia, a mí, poder viajar, poder tener esa posibilidad dentro de lo trágico de todo, de poder estar, compartir y eventualmente despedirse. Por otro lado, con respecto al manejo de las emociones, por los años de experiencia y de estudio me dieron seguridad, pero para empezar, pero una vez que empecé a estar ahí, sí, las emociones muchas veces juegan en contra, muchas situaciones me han afectado. Yo hago terapia, así que eso lo he canalizado mucho en la terapia, porque obviamente, si bien en las enfermedades oncológicas siempre nos hacen en algún punto sentir empatía y a veces identificarnos, aunque no sea lo correcto, justamente con el COVID sucede algo de que es muy fácil poder llegar a identificarse y ponerse en el lugar. Entonces, me ha ayudado muchísimo el hecho de compartir tiempo tanto con los médicos como los enfermeros de terapia intensiva, porque a mí me han tocado ver otras situaciones dentro de la UTI que uno como psicooncólogo no está acostumbrado a ver, porque no solemos entrar a las terapias intensivas, como que no tenemos mucho que hacer ahí habitualmente, y me ha ayudado mucho, tanto las explicaciones que me han dado como cómo ellos han sobrellevado desde su experiencia, así que a mí particularmente me ha enriquecido un montón, y además me ha ayudado a valorar aún más lo que tiene que ver con mi vínculo con mi hija que es chiquita, y los hobbies, y cosas que daba por sentado y que ya no están así. Y a veces cuando pasan muchos años de hacer paliativos y ver que las personas fallece uno, otro, tal vez esto se mira desde otro ángulo y es como un volver a empezar en cuanto a cuánto se va conmoviendo uno y cuánto toca las fibras íntimas de su propia vida. Así que para mí ha sido hasta ahora un proyecto súper enriquecedor y
el manejo de las emociones es diario. Hay veces que me afecta mucho más y otro menos. Coincido con Moro, con lo que dice, y también con lo que dijo Mari. Es un día a día, pero lo importante es seguir adelante y como bien se ha mencionado varias veces, darle para adelante, no aflojar y tratar de marcar un camino que todo el resto se sume. Básicamente es eso, y tratar de encontrar la forma, más allá de que las instituciones qué lugar dan o no dan. Respondo también parte de la primera pregunta. Uno se busca su propio hueco y siempre se termina dando. Es así, en algún momento se va a funcionar. Yo en realidad antes de terapia intensiva empecé haciendo otro tipo de trabajo, seguimiento telefónico de pacientes que estaban aislados al principio. Fue hasta que se fue dando el lugar preciso donde uno se puede sentir cómodo, donde le dan cabida, y así funciona. Eso solo quería agregar. Muchas gracias. Hubo una pregunta que era si habían permitido el ingreso de niños o niñas a las terapias intensivas. ¿Pudieron eso? No, solo a través de videos o mensajes, pero no personalmente. Sí, familiares, adultos que pudieran ir, pero niños y niñas no, solo a través de mensajes o videos, sobre todo videos de los niños. Las recomendaciones hablaban inclusive de una edad determinada. Vieron que en algún determinado momento se habló de la edad, pero también eso se trabajó y había casos en donde, por ejemplo, había una persona que, digamos que era su compañero, que tenían más de 65 años, que de todas maneras se pudo hacer, y también se salvó el tema de la edad porque era algo que, bueno, que se trabajó así directamente. Bueno, yo todo lo que veo son felicitaciones. No sé, Lauri, si vos ves otra cosa que no sean felicitaciones, agradecimientos y bueno, y el deseo de que esto continúe en todos lados, ¿no? Sí, dicen felicitaciones al equipo. Nosotros en la UTI de Bahía Blanca del Hospital Municipal hicimos un protocolo de acompañamiento y visitas. Estás muteada, Laurita. No, a ver. ¿No se escucha? Sí, se escucha, Lauri. Sí, se escucha. Se escucha bien. Perdón. Decía del Hospital de Bahía Blanca, hablaban de un protocolo de acompañamiento y visitas que implementaron en abril, pero que no cuentan con equipo de cuidados paliativos y mucho menos con psicólogos. Son muy importantes, esto lo comentaba Victoria Fontana. Felicitaban, dicen, felicitaciones, un verdadero trabajo en equipo, en unidad, todos inmersos en el mismo dolor, todos mediaron en desbordar amor, un respeto sagrado por la individualidad. Felicitaciones, dice acá Débora Lema, la pandemia deja el terreno fértil para que los cuidados paliativos se integren a la UTI como modalidad de atención paliativa. Tenemos mucho por aportar y ojalá constituya un desafío post pandemia. Felicitaciones de Mariela Bertolino, maravillosa experiencia, maravilloso encuentro, gracias por compartir. Bueno, siguen llegando las felicitaciones, les pedimos que los vayan leyendo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta para aprovechar el tiempo con los equipos. Yo quiero hacer una pregunta que va a ser menos emotiva, una pregunta bien directa a los equipos que trabajaron, porque nosotros hemos tenido algunos problemas, sobre todo hoy Sergio habló del tema de que uno le decía a las familias la posibilidad de que cuando les daban el parte lo grabaran. Esto de la grabación de los partes, de los informes, nosotros hemos tenido médicos que nos han dicho no se puede grabar, les hemos dicho que sí, nosotros de hecho por ahí transmitíamos lo que nos transmitían a veces y que lo grabaran, que no había problema, que lo compartieran con las familias, pero hay médicos que son muy reticentes a que se graben los informes. ¿Han tenido alguna experiencia de eso? ¿Han tenido que consensuar eso en algún momento? Porque no es tan sencillo esto de que una familia venga y grabe lo que el médico está diciendo. Así que para
los que quieran contestar. Yo puedo decir que desde la experiencia nuestra en el dispositivo, nosotros nunca dábamos un parte médico. Nosotros hacíamos un acompañamiento más bien de la parte más espiritual y acompañar desde ese lado a la familia. Eso te puedo decir desde el dispositivo. Desde la parte médica sí sé que eso es muy, muy variable, y hay veces que las familias, cuando dan los informes telefónicos, los médicos no les dicen que los están grabando. Entonces muchas veces pasó que han sido grabados y han difundido los partes a otras personas, y bueno, y ha habido scratches y cosas así que hemos visto en el curso de la pandemia, no en nuestro hospital, pero en hospitales cercanos sí lo hemos visto. Y la verdad que sí, eso nosotros no nos ocupamos de ese tema, así que no intervinimos, porque realmente el cuerpo de terapia intensiva en nuestro hospital son todos médicos muy, muy permeables y dan muy buenos informes. Entonces la familia, por lo menos lo que me tocó a mí, nunca me cuestionó ningún informe. Y cada vez que lo hacían, o si alguno de nosotros nos daban alguna inquietud, los remitíamos a hablar con los médicos, ¿no? En eso no intervinimos, porque la verdad que nos parecía que no correspondía que nosotros nos metiéramos en ese campo, así que por lo menos no tuvimos esa experiencia. Acá hay un comentario de Susi, Cirusi, que como abogada, o sea, dice que hay una cuestión de respeto a la confidencialidad que la grabación de un parte médico podría vulnerar. A ver qué nos dice Cristina Orlandi, que es la terapista de Roca, y Sergio, que tiene levantadita la mano, los dos. Sergio fue el que mencionó esta posibilidad. Ahí, digo que voy a hablar desde el médico de terapia intensiva. Esta pandemia cambió el paradigma, ¿no? Cambió el paradigma porque pasamos de que todo estaba prohibido, porque nosotros nos enojaba mucho que se usaran los celulares, que un paciente saque un celular, que un familiar saque un celular, y hoy los medios de comunicación son un aliado nuestro. A mí me parece que la importancia es la relación de transparencia, confianza que uno desarrolle. Estaría mal que nos graben a escondidas, pero si una familia te explica claramente que necesita grabarte, porque tiene que ser... Ahí se corta. Ahí se corta, qué lástima. Sí, porque está en el hospital, porque está en guardia. Ay, pobre, porque estaba muy bien todo lo que estaba diciendo. Sí. Además, Cristina es miembro del Comité de Ética de Terapia Intensiva, de Terapia Intensiva Nacional, así que... Ay, por ahí vuelve. Por ahí, Susi, si querés, vos tenés alguna cosa más para decir al respecto, mientras esperamos si se puede volver. Ahí está Sergio, igual que puede... A ver, Sergio. Sí, no sabía que Cristina seguía, así que en cuanto Cristina vuelva, esa es la palabra autorizada, pero lo que iba a comentar es que, por un lado, era algo que había sido, apenas llegué, fueron los médicos de terapia intensiva los que me dijeron que les diga a todos los familiares y que ellos mismos también lo decían. Y por otro lado también existe muchas veces, sacando la parte de la abogada que habló sobre la confidencialidad, en la primera parte de la pregunta, muchas veces esto de ser reacio a que lo graben, etcétera. Una vez me dijo un supervisor en el hospital de clínicas, ante una situación así de grabación, que me decía, bueno, si uno trabaja bien y hace las cosas bien, no hay algo que ocultar en cuanto a que el familiar sepa sobre lo que uno hace o dice. Y eso es desde la cuestión de que uno quiere o no quiere que se escuche, que se sepa, que alguien más pueda reproducir lo que sea que se haya dicho. Ahora, siempre es mejor que sea algo grabado y tal cual como lo dicen los médicos, a que suceda como muchas veces pasa, que me lo cuentan los familiares, que no los graban porque no pueden, porque no saben, y que después son ellos los que tienen que decir con sus propias palabras a otros familiares, y muchas veces se termina armando un teléfono descompuesto que
solamente hace al ruido en la comunicación. Entonces, ahí volvió Cristina, Sergio. ¿Listo? Sergio pudo completar mi idea. Yo creo que la cuestión es la transparencia en la relación y la confianza que uno genera en el otro. A mí me parece que puede ser un elemento útil que nos graben siempre y cuando sea algo consentido, preguntado, pedido. Por supuesto que nosotros tenemos mucho cuidado con las fotos, porque ustedes saben que cuando una foto entra a la red, uno no sabe a dónde llega. Entonces le pedimos a los familiares que no saquen fotos con los celulares por una cuestión de preservar, digamos, la intimidad de ese paciente. Pero sí nos dejamos grabar y enviamos fotos a pedido de los familiares que no pueden venir. Me parece que hay muchos paradigmas que están instalados que tenemos que desandar y repensar. Como por ejemplo, ¿por qué los chicos no pueden entrar a una terapia intensiva? Por protegerlos a ellos, por proteger a los pacientes. Son viejos paradigmas que han cambiado. Si el niño está emocionalmente preparado para ver a su abuelo que ya está despierto y que es proceso de su recuperación, ver a su nieto, nosotros los dejamos, no en este caso de pandemia porque no nos ha ocurrido, los pacientes están muy graves, se despiertan muy mal, pero normalmente si el adulto a cargo del niño cree que emocionalmente puede entrar a ver a su familiar y lo prepara antes y nosotros creemos que las condiciones de lo que va a ver son adecuadas para ese niño, les permitimos la entrada, aun cuando en el resto del hospital los chicos no entran, pero porque nos parece que hay que repensar cosas que están instaladas como, diríamos, como cosas prohibidas y que son parte del derecho emocional de las personas, ¿no? Y en otros hospitales en Canadá los niños reciben a sus mascotas en internación. Es una cosa que nosotros no podemos pensar, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué nosotros no podemos dejar a un niño entrar a ver a un adulto si las condiciones están dadas, si lo preparamos previamente con imágenes, si el padre o la madre creen que pueden hacerlo? A mí me parece que no hay que ser tan cerrado y esta pandemia nos ayudó a mirar las cosas desde otro punto de vista y con otra mirada, ¿no? Y hoy le pedimos a los pacientes que traigan sus celulares y sus cargadores y les damos internet para que se comuniquen con sus familias, cosa impensada hace 2 años, ¿no? Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, bueno, Cristina. Bueno. Esta situación demuestra claramente que uno puede patear el tablero y volver a claramente volver a decir cosas de otro modo, a enfrentar, a poder planificar, a pensar cosas también desde la incertidumbre y del miedo, y que pueden salir muy bien. Así que este es el mejor ejemplo. Totalmente de acuerdo. Hay un par de mensajes y en honor a la verdad y al tiempo, sí. Felicitaciones. Muchas gracias. He trabajado como musicoterapeuta en UTI. Es tan importante el acompañamiento al paciente y los familiares, la contención, humanizar el servicio. El acompañamiento en estos momentos tan duros para la persona que lo padece como para la familia es importantísimo. No sentirse solo y con culpa. Ver al personal de salud con tanto miedo como él que lo está invadiendo. Y me falta una parte de este mensaje, pero quedó ahí medio trunco. La pandemia deja el terreno fértil, a propósito de lo que estabas diciendo, Mari, para que los cuidados paliativos se integren a la UTI como modalidad de atención paliativa. Tenemos mucho que aportar y ojalá constituya un desafío post-pandemia, de Debbie Lema. Bueno, yo quiero decir que por privado me están pidiendo varias personas el escrito de Carlos, que Carlos sabemos que Carlos es un escritor escondido, es un poeta, además de ser una persona bellísima, que ustedes la han visto. Así que bueno, ese escrito va a tener que circular, Carlos, ¿eh? La página de la asociación está abierta. Aparte, buenísimo. Acuérdense que todos los ateneos quedan a disponibilidad, así que, bueno, Carlos será catapultado desde la página de la asociación gracias a su trabajo valiosísimo en COVID.
Sí, y el que está escrito, y no te puedo decir el que viene haciendo silenciosamente con los pacientes desde el momento que hizo el curso de voluntariado Cipoletti, como él dijo. Así que, placer total. Gracias Mari. Felicitaciones. Yo solo quería aclarar que, digamos, que nos animemos, o sea, que rompamos los prejuicios, porque la verdad que para nosotros no es que teníamos un vínculo con los terapistas, ya algunos decían, ya nos dijeron que no, igual fuimos a las personas que nos fueron abriendo las puertas, con ese hicimos alianza y al final todos los terapistas empezaron a hacer el trabajo y lo tomaron como propio, y hoy en día la terapia es una terapia a puertas abiertas. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Perdamos los prejuicios, el respeto humano, por decirlo de alguna forma, y vayamos adelante con la convicción que es el momento de los paliativos. O sea, nosotros tenemos años de formación, todos los que estamos acá en esto. Es el momento de saber cómo transmitir las malas noticias, es el momento de acompañar a los que mueren solos, es el momento de estar con las familias. O sea, me parece que, como dijo Liliana, es capitalizar la pandemia, ¿no? Y eso creo que es lo que nos ha sostenido a Sergio y a nosotros. Digamos, tantos años de formación, es el momento de donar esta formación que tenemos como paliativistas. Solo eso. Y gracias a la asociación por invitarnos a contar estas experiencias, que ojalá se repliquen en todo el país y en todo el mundo, si se pudiera. Lauri. Bueno, muchísimas gracias. Sí, perdón, Sergio, estamos sobre el tiempo, pero cerrá de comentar y... Con esto cierro. Me sumo a todo lo que acaba de decir Sofi, tal cual pienso exactamente lo mismo, y a un comentario que había visto acerca de los scratches, que es real y todo lo demás. No decimos ni que estén fundamentados o no. A lo que voy se me viene a la mente una frase nada más, que es ladran, Sancho, señal que cabalgamos. O sea, a aquellos que hacen siempre se los va a criticar, con razón o sin razón, pero es solo aquellos que hacen. Es preferible hacer y quizás equivocarse o no, a quedarse en el molde y verla pasar. Eso solo. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que cerrar. Siguen llegando las felicitaciones a todos los equipos y acá lo menciona a Super Carlos, así que gracias especialmente y en el agradecimiento a Carlos también a todos los voluntarios que están trabajando. La verdad es que esta experiencia que ustedes comparten creo que nos hace sentir acompañados, creo que es la realidad que viven muchos otros equipos del país, así que muchas gracias por todo lo que han compartido para seguir reflexionando y aprendiendo juntos. Los invitamos para el próximo Ateneo, que es el miércoles 29 de septiembre, que estará a cargo del Hospital de Mar del Plata, del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. El tema será directivas anticipadas de la teoría a la práctica. Y los invitamos el próximo 1 de septiembre al tributo que se realizará al doctor Roberto Aycroft, festejando sus 50 años de experiencia como pionero internacional de los cuidados paliativos. Así que toda la información está en la página de la asociación. Los invitamos además a explorar un poco todas las actividades que se están haciendo y a asociarse para poder seguir creciendo juntos. Bueno, muchísimas gracias, impecable, felicitaciones nuevamente por este Ateneo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao a todos. Chao, equipo. Chao, equipo. Chao, Carlos. Chao, Sofi. Yo me vi largar las palabras como un aguacero. Mis pensamientos vienen muchos, solo algunos son sinceros. ¿Qué voy a hacer si nunca me vacío en los ceros? Tengo un nudo en la garganta y en la panza un agujero. Sé que todo esto es pasajero.
La agonía del enfermo, el amor en el verano, su calor en el invierno, pero la veo y caigo en la trampa de sentirme algo eterno. ¿Cómo estás? Contesto que no sé llorar, por eso dibujo lágrimas. Ya se humedeció toda la página, así que imagina, al menos no soy una marca. ¿Será que no quiero que estos goles que se olviden de mí? Si te soy sincero, ¿será que no quiero darme cuenta que lo que le creí no era tan sincero? Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira acá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más. Todo sexo si quiero irme, cuando no puedo pisar firme en el mismo lugar que antes. Pero todo es un instante y escapar no sirve. Para buscar ser libre nunca se hace tarde. Y ahora entendí que no todo está bien, pero deseo designado para engañarte vacío.